Saludos a todos los amantes de las buenas historias. Me llamo Joe y esta historia trata de cómo me convertí inesperadamente en jefe de celda en una de las prisiones más, digamos, acogedoras de Estados Unidos. Sí, no era acogedora por los colchones o la comida, sino porque siempre sabían cómo añadir un poco de... Lo inesperado, vivir en la cárcel es como vivir en una película vieja y cutre donde todos los días son iguales, pero con pequeñas sorpresas que pueden alegrarte el día o arruinártelo por completo. Yo soy ese Joe, un hombre que se vio obligado a pasar un par de años en un lugar donde el tiempo y las paredes grises son amigos entre sí. La vida en la cárcel te enseña a encontrar la alegría donde la gente corriente no la ve, como el té caliente o el tiempo en privado, sin miradas indiscretas. También te enseña a encontrar oportunidades, cuando todas las puertas están cerradas de golpe. Esta historia trata de cómo decidí entrar en las elecciones de la cárcel y hacer una campaña real entre gente que creía haberlo visto todo. Pero incluso aquí, en un mundo gris de aburrimiento y desesperación, puedes encontrar un motivo para reír y esperar lo mejor. Esta no fue una campaña como la de unas elecciones presidenciales, o incluso a la alcaldía. Ni carteles bonitos, ni debates televisados. Solo yo, un montón de papel higiénico y la esperanza de que otros inadaptados apoyaran mi idea de un futuro mejor. Uno pensaría que en una celda con 8 personas nada te sorprendería. Pero he aquí que sí. En una celda donde todo el mundo se conoce al dedillo y cada día sigue un horario, ofrecer algo nuevo es como un soplo de aire fresco. Todo empezó cuando nuestro antiguo jefe de celda, apodado Big Bob, fue trasladado a otra prisión. Después de su marcha, estábamos hechos un lío. Big Bob no solo era fuerte, sino que tenía un sentido innato de la justicia, que le hacía ser respetado incluso por los más testarudos de nosotros. Siempre sabía cómo suavizar los conflictos y mantener a todo el mundo a raya. Así que su marcha dejó un vacío que todo el mundo sintió de inmediato. Sin Bob, todo era un caos. Nadie quería tomar el relevo. No sabíamos quién se encargaría de la rutina diaria, quién compartiría las tareas de limpieza, o quién sería responsable del ambiente general de la celda. Los vecinos empezaron a pelearse por pequeñeces. ¿A quién le tocaba sacar la basura? ¿A quién le tocaba más pan para comer? Cada uno se tiraba de la manta. Las pequeñas riñas empezaron a convertirse en verdaderos conflictos. En un momento dado, los guardias incluso tuvieron que intervenir para separar a los que estaban especialmente acalorados. Era insoportable. Parecía que nuestro pequeño microcosmos se estaba resquebrajando. Todos nos dimos cuenta de que necesitábamos un nuevo líder, pero nadie quería asumir esa responsabilidad. Cada uno intentaba proteger sus propios intereses. El viejo Jim, por ejemplo, siempre exigía un trozo de pan más grande, porque pensaba que él, como mayor, tenía derecho a más. Ray, por su parte, evitaba a toda costa la cola de la limpieza, alegando sus problemas de espalda. Y luego estaba Charlie, que creía que su talento para jugar al dominó no le daba el privilegio de hacer otra cosa que repartir nudillos. Y todo esto hacía que cada día empezara con discusiones y terminara con rencores. No éramos un equipo cohesionado. Nos convertimos en un grupo de personas hacinadas en una jaula sin la menor idea de cómo convivir. Y un día, cuando tropecé con una desafortunada bolsa de basura que nadie había sacado en 3 días, me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Estaba cansada de los constantes conflictos, de que cada día fuera como un campo de batalla. Vivíamos como animales sin el menor atisbo de orden. Todo lo que teníamos era un pequeño mundo con sus reglas tácitas, e incluso ese mundo se estaba desmoronando ante nuestros ojos. Y de todos modos, cuando tienes la oportunidad de tomar el control de al menos una parte de tu vida en un lugar donde te han privado de casi todo, la agarras con las 2 manos. Así es como empezó mi historia de la elección de cabezas de celda. En realidad, yo no quería ser ese líder. Siempre intenté mantenerme alejado de los focos y nunca soñé con ningún poder, ni siquiera en un entorno tan reducido como la cárcel.
pero las circunstancias fueron más fuertes que yo. Después de 3 días seguidos en los que alguien olvidó sacar la basura, y fui yo quien tropezó con aquella desafortunada bolsa, me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Esa bolsa de basura apestosa se convirtió para mí en un símbolo de todos los problemas que nos rodeaban y de los que nadie quería ocuparse. Nadie quería asumir su responsabilidad. Todos preferían echarse la culpa unos a otros, pero nadie ofrecía una solución. Y cuando vives en un lugar donde cada día es similar al anterior, donde no hay nada que puedas llamar tuyo, cualquier pequeña cosa se convierte en algo muy importante. La bolsa de basura que nadie quiere sacar se convierte en una pequeña parte de tu lucha diaria por tener algo de control sobre tu vida. Y fue entonces cuando tuve la extraña sensación de que tal vez podría ser yo quien diera el paso. De hecho, cuando tienes la oportunidad de tomar el control de alguna parte de tu vida, en un lugar donde te han despojado de casi todo, la coges con las 2 manos. Necesitaba hacer algo para restablecer el orden. No por mí, sino por todos nosotros. Cuando estás rodeado de 7 hombres, todos dispuestos a tirarse encima por un mendrugo de pan, te das cuenta de que no puedes seguir así. Necesitas a alguien que restaure el orden, y he decidido que voy a ser yo. Imagínate una cárcel estadounidense normal y corriente. Paredes lúgubres, barrotes, pasillos grises y el olor a comida barata que siempre se respira en el aire. En nuestra celda de 8 personas, cada uno conocía su papel y todo se mantenía mediante acuerdos tácitos. Todos estábamos acostumbrados a vivir según unas normas que se habían establecido mucho antes de que yo llegara aquí. La prisión tiene sus propias tradiciones y jerarquías, y mientras estaba el gran Bob, todo iba más o menos bien. Bob era una especie de figura paterna para nosotros. No solo mantenía el orden, sino que también proporcionaba un equilibrio que nos permitía vivir sin conflictos innecesarios. Podía poner fin a cualquier disputa con una mirada, y nadie quería meterse con él. Pero ahora que le han trasladado a otra prisión, el orden se ha derrumbado y el ambiente se ha convertido en un polvorín a punto de estallar en cualquier momento. Realmente no existe la estabilidad en la cárcel. Cualquier cambio, por pequeño que sea, puede dar al traste con todo el sistema, y ahora alguien tenía que restablecer ese equilibrio. La vida en prisión no es solo una rutina, es una lucha constante por un lugar bajo el sol, por el respeto, por el derecho a ser escuchado. Cada día aquí es similar al anterior, pero hay algo tranquilizador en la repetición. Cuando sabes lo que te espera mañana, te sientes al menos un poco seguro. Pero cuando ese orden se rompe, sobreviene el caos. Y me di cuenta de que, si no queremos vernos inmersos en ese caos, tenemos que actuar. Así que decidí, ¿por qué no yo? ¿Por qué no me convierto en el nuevo jefe de la célula? Pero simplemente tomar el poder no era para mí. Decidí hacer las cosas de forma honesta. Organizar unas elecciones. La campaña empezó poco a poco. Empecé a convencer a mis compañeros de celda de que necesitábamos un nuevo líder, y que yo era el líder. Por supuesto, al principio muchos se lo tomaron a broma. En una prisión de poder y miedo, la idea de unas elecciones justas sonaba absurda. Pero fui persistente. Sabía que si lograba convencer a unos pocos, el resto me seguiría. Mi objetivo era sencillo: poner orden en la celda y asegurarme de que tuviéramos pequeñas pero importantes mejoras. Por ejemplo, té caliente para la cena, o la posibilidad de cambiar de canal en la televisión, compartida por turnos en lugar de por quién es más fuerte. Pero lo más importante era recuperar el orden y el control de nuestras vidas. Sin nada propio, incluso las mejoras más pequeñas podían hacernos la vida un poco más llevadera. Quería que volviéramos a ser un equipo, que todos nos sintiéramos parte de algo más grande, no solo prisioneros en una jaula. Pero, ¿cómo convencer a 7 hombres que, por decirlo suavemente, no confían mucho en la autoridad, de que necesitan un líder? Especialmente uno como yo, que no soy el más fuerte ni el más formidable, pero sí el más persistente.
¿Cómo puedo hacerles creer que el cambio es posible, incluso en un lugar como este? Al fin y al cabo, cada uno de nosotros ha perdido ya, en algún momento de su vida, la fe en que podemos cambiar las cosas. Y mi trabajo no consistía solo en ofrecerles algo nuevo, sino en devolverles esa fe. Lo primero que decidí fue que teníamos que hacer campaña. Pero, ¿dónde podríamos conseguir material de campaña en la cárcel? La respuesta era sencilla: papel higiénico. Escribí mis promesas en él. Té para cenar. Reparto justo de la limpieza. Respeto y orden. Por supuesto parecía ridículo, pero resultó que el humor era mi principal arma. La gente estaba cansada de la seriedad, de las interminables amenazas y presiones. Querían otra cosa, algo que les hiciera reír y les hiciera olvidar dónde estaban, aunque solo fuera por un momento. El siguiente paso era un debate. Sí, un debate de verdad, justo en la cantina. Reuní a nuestros chicos y empecé a hablar de cómo teníamos que cambiar nuestra cámara para mejorarla. Sorprendentemente, había un competidor, Mickey, que pensaba que el líder debía ser fuerte e intimidante. Mickey hablaba fuerte y yo hablaba divertido. Y funcionó. La gente estaba cansada del miedo y quería algo más humano. Discutimos sobre si era más importante la fuerza o el respeto. Mickey intentaba intimidar y yo intentaba convencerles de que nuestra fuerza estaba en la unidad. Todo dio un giro inesperado cuando mi compañero de celda, Clay, decidió convertirse en mi jefe de relaciones públicas. Clay era un tipo tranquilo, pero muy inteligente, siempre observador y capaz de encontrar una salida incluso en las situaciones más difíciles. No era el más visible entre nosotros, pero siempre sabía qué decir y cuándo decirlo para evitar problemas innecesarios. Cuando se acercó a mí y se ofreció a ayudarme, me sorprendí sinceramente. Pero entonces me di cuenta de que era exactamente lo que me había estado faltando. Alguien que supiera cómo llamar la atención sin causar odio. Clay se puso inmediatamente manos a la obra con un entusiasmo que no esperaba de él. Empezó a decirme lo que tenía que decir, cómo estructurar mis argumentos, y se le ocurrieron algunos eslóganes que resultaron tener bastante éxito. Orden en lugar de caos. Respeto y té caliente para todos. Incluso hizo unos pequeños carteles con restos de periódicos viejos y trozos de cajas de cartón. Clay se dio cuenta de que, para que me apoyaran, la gente tenía que sentir que su voto importaba de verdad. E hizo todo lo posible para que nuestra campaña pareciera lo más honesta y transparente posible. Se le ocurrió la idea del voto secreto para que todo el mundo se sintiera seguro y no temiera repercusiones. Diseñó todo el sistema, desde las papeletas hasta la urna improvisada. Sonaba absurdo en un entorno carcelario, pero fue esta idea la que añadió un elemento de auténtica honestidad a nuestra campaña. No queríamos simplemente imponer a alguien como líder, sino demostrar que incluso aquí, dentro de los muros del confinamiento, la gente puede tener derecho a elegir. Clay resultó ser un verdadero estratega. No solo me ayudó con mis discursos, sino que también se comunicó con los demás reclusos, convenciéndoles de que mi candidatura era lo que se necesitaba para restablecer el orden. Sabía escuchar, conocía los temores y las dudas de la gente y encontró la manera de tranquilizarlos a todos. Fueron sus esfuerzos los que me ayudaron a ganarme la confianza de quienes al principio se oponían o simplemente no creían que nada pudiera cambiar. Cuanto más nos acercábamos al día de la votación, más se caldeaban los ánimos. Mickey, mi principal oponente, empezó a actuar de forma más agresiva. Intentó intimidar a los que querían votarme amenazando con violencia física. Se paseaba por la celda, calentando la situación, montando una escena, lanzando miradas furibundas a cualquiera que pensara que me apoyaba. Fue un verdadero calvario para todos nosotros, pero especialmente para Clay. Sabía que tenía que encontrar la manera de neutralizar las amenazas de Mickey, o todo nuestro trabajo sería en vano. Clay encontró una manera.
sugirió que celebráramos la votación delante de las narices de los guardias, donde Mickey no se atreviera a tocar a nadie. Era un plan arriesgado, pero no había otra manera. Sabíamos que si no lo hacíamos honesta y abiertamente, nunca conseguiríamos que nos respetaran de verdad. Clay incluso fue más allá. Empezó a hablar con los guardias, intentando convencerles de que nuestras votaciones no eran más que una forma de mantener el orden en la celda, que formaban parte de nuestra organización interna. A los guardias no les importó, incluso tenían curiosidad por ver cómo acababa todo. Y gracias a esta estratagema pudimos asegurar todo el proceso. La tensión crecía cada día, pero gracias al apoyo de Clay y de los otros chicos que creían en mi idea, pudimos mantener el control de la situación. Clay siempre mantuvo la calma y la serenidad, y esa calma me la transmitió a mí y a todos los demás. En los momentos en que sentía que todo se desmoronaba, era él quien encontraba las palabras adecuadas para animarme e inspirarme a seguir adelante. Cuanto más nos acercábamos al día de las votaciones, más se caldeaban los ánimos. Mickey intentaba intimidar a los que querían votar por mí. Se paseaba por la celda, calentaba la situación, montaba una escena e incluso empezó a amenazar abiertamente con violencia física a quienes se atrevían a apoyarme. Cada noche en la celda era más y más difícil mantener la calma. Mickey levantaba la voz, demostraba quién mandaba. Sus amenazas no eran vacías. Todo el mundo sabía que era capaz de hacer cualquier cosa por su puesto. Creó una atmósfera de miedo y, francamente, algunos de mis partidarios empezaron a echarse atrás. Pero Clay encontró la manera de neutralizar su influencia. Sugirió celebrar la votación delante de las narices de los guardias, donde Mickey no se atreviera a tocar a nadie. Clay había elaborado el plan cuidadosamente, había organizado las papeletas, se había asegurado de que todo el mundo tuviera la oportunidad de votar sin presiones. Incluso había dispuesto que uno de los guardias, que todos sabían que era un tipo bastante tranquilo y sin problemas, supervisara el proceso, fingiendo que solo mantenía el orden. Era arriesgado, pero no había otra opción. Sabíamos que si no lo hacíamos todo honesta y abiertamente, nunca conseguiríamos que nos respetaran de verdad. Clay empezó a hacer correr la voz de que las votaciones estarían protegidas, que nadie se vería amenazado y que todo el mundo podría expresar sus opiniones sin temor a repercusiones. Estas palabras dieron esperanza a la gente, y vi que muchas personas que ya iban a abandonar empezaban a mostrar interés de nuevo. El día de la votación, el ambiente era tenso. Parecía que se podía cortar el aire con un cuchillo. El guardia de seguridad que había aceptado ayudar vigilaba de cerca el proceso, lo que nos daba cierta sensación de seguridad. Estaba claro que Mickey no estaba contento. Se paseaba de un lado a otro, con la cara desencajada por la ira, pero no se atrevía a amenazar abiertamente. El guardia estaba aquí y eso le impedía actuar precipitadamente. Clay, en cambio, parecía tranquilo y confiado. Sabía que era nuestra única oportunidad y estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta para que el día saliera como debía. Con cada voto introducido en la urna, notaba que la tensión en la celda disminuía un poco. La gente empezaba a creer que podíamos elegir, que incluso en este lugar donde parecía no haber lugar para la justicia, se podía conseguir algo más grande. Clay animaba constantemente a los que dudaban, y su calma y confianza resultaron contagiosas. Sabíamos que si conseguíamos sacar esto adelante, tendríamos la oportunidad de cambiar nuestras vidas aquí, detrás de estos fríos muros. Llegó el día de la votación. Todo el mundo estaba tenso. Hicimos papeletas de votación con periódicos viejos y un cartón de leche vacío nos sirvió de urna. Todo el mundo se acercó y emitió su voto mientras el guardia miraba hacia otro lado. Cuando llegó el momento de contar los votos, sinceramente no sabía qué esperar. Pude ver cómo la gente dudaba, cómo temían las consecuencias. Pero al mismo tiempo, sentí que teníamos una oportunidad. Y aquí fue la victoria sorpresa. 5 votos para mí, 2 para Mickey y una papeleta estropeada con la inscripción: Libertad para los loros, gané.
No podía creer lo que había pasado. La sala se quedó en silencio un momento. Luego alguien empezó a aplaudir en voz baja y pronto toda la sala se llenó de aplausos. Ese aplauso fue para todos nosotros, para todos los que no tuvieron miedo de dar un paso adelante y creer en el cambio. Clay sonrió con su sonrisa tranquila. Sus ojos brillaban de orgullo. Mickey, que estaba de pie en la esquina, incluso parecía respetarme un poco ahora. Se me acercó después de la votación y rascándose la nuca murmuró: «Sabes, Joe, tal vez no seas tan mal tipo. Puede que incluso seas un buen líder». Para mí fue una auténtica confesión. No había ira en sus ojos, solo cansancio y quizá una leve sonrisa que intentaba no delatar sus sentimientos. Después intercambiamos una breve inclinación de cabeza, símbolo de reconciliación, que en la cárcel significa mucho más que las palabras. Para mí, ese momento fue la confirmación de que el cambio era posible, de que incluso gente como Mickey podía verme no solo como un rival, sino como alguien que podía liderar a los demás. No fue solo ganar la votación, fue una victoria sobre el miedo, sobre la desesperanza, sobre mí misma. En ese momento me di cuenta de que no se trataba de ser el más fuerte o el más formidable. Lo más importante es saber escuchar a la gente y entender lo que realmente necesita. Incluso en la cárcel, la gente quiere ser tratada con respeto y que se escuche su voz. Mickey, que siempre había pensado que el respeto solo podía ganarse a través del miedo, ahora estaba a mi lado y me miraba con algo parecido a la comprensión. Todos queríamos lo mismo: orden y cierta sensación de normalidad. Después de mi victoria, había orden en la celda. Acordamos un horario de limpieza, el té para cenar se hizo realidad e incluso empezamos a ver la televisión por turnos. Mickey, por cierto, se convirtió en mi ayudante. Decía que era mejor estar al lado del líder que contra él. Nos convertimos en un verdadero equipo. Cada uno sabía cuáles eran sus responsabilidades y no había lugar para peleas por pequeñeces. Empezamos a ayudarnos unos a otros y esa se convirtió en nuestra nueva norma. Clay resultó ser un verdadero amigo. A menudo discutíamos qué se podía mejorar e incluso empezamos a escribir cartas a la administración de la prisión pidiendo pequeñas mejoras. Por supuesto, no todas fueron concedidas, pero conseguimos cambiar algunas cosas. Conseguimos libros nuevos para la biblioteca, comida de mejor calidad e incluso permiso para dar más clases de autodesarrollo. Cada pequeño éxito nos levantaba el ánimo y nos daba esperanzas de que incluso en la cárcel podíamos cambiar las cosas. Así que me convertí en líder de celda y, lo que es más importante, todos nos dimos cuenta de que incluso en un lugar como la cárcel se puede intentar mejorar un poco la vida si se trabaja en equipo y se cree que el cambio es posible. Aprendimos a respetarnos, a escucharnos y a oírnos, y eso nos hizo más fuertes. Mirando atrás, me doy cuenta de que esta historia no tenía tanto que ver con el poder como con las personas, de que cada uno de nosotros necesita un poco de respeto y la oportunidad de influir en su vida, aunque sea entre rejas. Todos merecemos una voz, y me alegro de haber podido demostrarlo. A veces, incluso en los lugares más oscuros, puedes encontrar luz si dejas de esperarla desde fuera y empiezas a crearla tú mismo. Mi pequeña victoria fue para mí un recordatorio de que el cambio empieza poco a poco, con el deseo de cambiar al menos un rincón del mundo que nos rodea. Y a veces incluso el papel higiénico puede ser una herramienta para ese cambio. Todo lo que hace falta es un deseo y un poco de coraje. Quién sabe, quizá un día salga de aquí y empiece una nueva campaña, fuera de estas paredes. Después de todo, resulta que tengo talento para la política. Mientras tanto, esta noche tenemos té caliente para cenar, y eso es toda una victoria.